Y vamos a leer la palabra del Señor del verso 28 al verso 39. Romanos capítulo ¿qué? 8, verso 28, del verso 28 al 39. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay un título que dice más que vencedores. Diga más que vencedores. Más que vencedores. ¿Usted cree que es más que vencedor? Más que vencedor. No es un vencedor. Es más que vencedores. Pero en Cristo Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo lo que pase, todo lo que suceda, todo lo que Dios permita que vivamos, todo lo que pensemos, lo que hagamos, nos ayuda ¿para qué? Para bien, conforme a la voluntad de Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para aquel que sea más a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que él sea, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero mire el verso 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está delante de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Ojo ese 35, leámoslo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero mira el verso 37. Antes, ojo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, diga, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo me quiero enfocar en el verso 37. Mire lo que dice ahí, leámoslo por favor. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dile al que está a tu lado, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero ¿en quién somos más que vencedores? En Cristo Jesús. Y hoy Dios quiere hablar sobre el tema más que vencedores. Cuando hablamos de vencedor, estamos hablando de alguien que venció. Cuando hablamos de vencedor, estamos hablando de alguien de ¿qué? Que venció. Para que tú hayas vencido, tuviste que haber tenido una batalla, una lucha, un enfrentamiento para poder decir que hemos ¿qué? Vencido. Si no hay batalla, no hay una lucha, no hay un enfrentamiento,
¿cómo voy a saber que he vencido? Y para ello, que alguien haya vencido, tiene que haber vencido en una batalla y haber tenido una lucha. Y hay gente que no entiende que nosotros como cristianos, dice la Biblia, que a diario estamos en una batalla constante, en una guerra constante. El enemigo no da tregua, el enemigo no descansa. A veces nosotros como cristianos hacemos tregua, pero Satanás no descansa. La Biblia dice que él anda buscando como león, buscando ¿a quién? Devorar. ¿A quién devora? A los que no son vencedores, a los que no están en la batalla, a los que no están en el pie del cañón. A ellos son los que el enemigo vence. Pero la Biblia me dice a mí que nosotros no solamente somos vencedor, sino que somos más que vencedores. ¿Pero en qué somos más que vencedores? En Cristo Jesús. Mira acá esto. Vencer no es fácil. Y decir es fácil. Decir que Goliat venció a David, David venció a Goliat, es fácil. Y muchos conocemos la historia de David y Goliat. Y decimos, David venció a Goliat. Yo pregunto, ¿por qué si vencer fue fácil? ¿Por qué Saúl no venció y se enfrentó a Goliat? Si decimos que vencer es fácil, ¿por qué los generales de los escuadrones del ejército de Dios, de Israel, no vencieron a Goliat? ¿Por qué no se enfrentaron en él? ¿Por qué no se enfrentaron con él? Porque vencer no es fácil. Vencer no es fácil. ¿Y sabe por qué venció David a Goliat? Porque David tenía un espíritu de vencedor. David vivía en la presencia de Dios. Dice la Biblia, los que conocen la historia, narra la historia, dice que Goliat venía día y noche por 40 días, 40 noches ante el campamento del ejército de Israel. Y venía todos los días, día y noche, y les decía, si hay alguien entre ustedes que sea valiente y pelee conmigo y me venza, nosotros seremos esclavos de ustedes, decía. Pero si yo venciere, ustedes serán esclavos. Y todos los días, usted se imagina una persona todos los días, 40 días y 40 noches gritándole lo mismo. Y él les decía, cobardes, temerosos, ustedes son cobardes. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel no eran vencedores. Míreme acá esto lo tremendo. El pueblo de Israel eran hombres preparados para la guerra, era un ejército. Pero había algo que no tenían, que tenía David. Había algo en ellos que les faltaba, que les sobraba y que tenía David. Y era que David tenía una comunión, tenía una relación personal con el Señor en el desierto. Mientras David pastoreaba ovejas, la vida de David dice que era agradar a Dios, era vivir para Dios. Mientras David cuidaba ovejas, adoraba a Dios. El pueblo de Israel no. Dice la Biblia, la encuentra en Samuel, en 1 Samuel, dice la Biblia que David fue un hombre diestro en la batalla. Y Goliat 40 días y 40 noches, escucha esto, todos los días diciéndoles, cobardes, temerosos. Yo me imagino que les decía, poco hombres, flojos. ¿Qué no les decía? Y ellos dicen que no, sino que vino un temor sobre ellos. Vino miedo sobre el pueblo de Israel. Y el miedo no los dejó pelear. Hoy, no todos, escúcheme esto acá. No todos los que asisten a una iglesia son vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué no son vencedores? Porque en medio de las pruebas retroceden. Porque en medio de las circunstancias se apartan. Porque en medio de los problemas dejan de orar. Porque en medio de las adversidades, en medio de la angustia, en vez de clamar a Dios, se apartan, no vuelven, se alejan.
Por eso la Biblia dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Esto qué significa? Que no todo aquel que va a una iglesia será vencedor, sino aquel que cree en Dios y cree que Dios le dará la victoria en medio de las circunstancias. Aquel que cree que en medio de la batalla Dios le dará la victoria. Ese es aquel que es vencedor. Por eso digo, no todos. Hay algo que me impacta. Lo que Goliat no sabía era que David permanecía su vida en el desierto cuidando un rebaño. Pregunto, ¿ese rebaño era de él? No. Ese rebaño era de su padre. Pero David era muy sujeto y obediente al padre. Y David permanecía cuidando ese rebaño. Y mientras él cuidaba, alababa a Dios. Dice la Biblia que venía un león o un oso y se llevaba un cordero, una oveja. Dice la Biblia que David corría tras el león o tras el oso. Y si el oso iba a matar la oveja, David mataba al oso o mataba al león. La pregunta es ¿por qué? Porque ¿sabes por qué? Porque David vivía en la presencia de Dios. Cuando Goliat viene delante al campo de batalla, lo que Goliat quiso hacer con David fue lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Goliat quiso amedrantar y atemorizar a David. Pero Goliat no sabía que él ya había peleado con un oso. Goliat no sabía que Dios le había dado la victoria con un oso, le había dado la victoria con un león. Pero también sabes que Dios le dio la victoria a David en el desierto, que él había peleado con el menosprecio de sus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque David era el que cargaba la comida de sus hermanos. David era el que alistaba las armas. David era el que alistaba el equipaje de los hermanos. Pero David en el desierto, Dios le dio la victoria sobre aquel menosprecio de sus hermanos. Lo primero que hace Goliat con David, o trató de hacer, fue de intimidar a David. Cuando Goliat corre al campo, se para y mira a David, se burla y dice: ¿acaso yo soy perro para que venga con palos hacia mí? ¿Quién es este muchacho?, dice. La otra cosa que trató de hacer fue de herir su autoestima de David. Dios le da la autoridad y le da el poder a David para vencer ello. Y Dios te ha dado el poder y la autoridad para que tú venzas tus sentimientos, no te intimiden. Dios te ha dado la autoridad para que tus emociones no te intimiden. Dios te ha dado la autoridad para que tu soledad no te intimide. Dios te ha dado la autoridad para que aún en medio de las circunstancias tú seas victorioso. ¿Para qué? ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque hay personas que el temor los paraliza. Hay personas que el temor los paraliza, no los deja avanzar, no los deja seguir adelante. Hay personas que tienen sueños, hay personas que tienen metas, hay personas que tienen proyectos, decisiones, pero hay algo que no los deja alcanzar y se llama el temor. ¿El temor a qué? Al fracaso. ¿Cuántas personas han emprendido algo y emprenden algo y tan pronto fracasan, no vuelven a hacerlo? ¿Por qué? Porque piensan que si vuelven a hacerlo, vuelven a fracasar. ¿Cuántas personas entablan una relación y ve que eso no funciona? En vez de intentar con esa relación, lo que hacen es llenarse de temor. Dicen: yo no puedo, ya no puedo avanzar. Porque Satanás siempre va a tratar de intimidar tus sentimientos, tus emociones. Y yo siempre he dicho que la mente de un cristiano desocupada es un taller de chatarra para el enemigo. Cuando una persona tiene la mente desocupada, créame que es presa fácil para el enemigo. Se vuelve en una presa fácil. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a estar lanzando dardos a tu mente, dardos a tus pensamientos, diciéndote: tú no puedes, tú no sirves para nada, todo lo que emprendes no logras, eres un fracasado, eres una fracasada.
Y déjeme decirle que la persona le permite tanto sus sentimientos y sus emociones que termina creyéndolo todo lo que el enemigo le dice. Y ese temor paraliza a las personas. El temor fue que paralizó al pueblo, al escuadrón del ejército de Saúl. El temor. Y por eso ninguno de ellos se paró a pelear contra Goliat. Porque tenían ¿qué? Temor. Tenían miedo fracasar. Tenían miedo avanzar. ¿Y cuántas personas dicen, no, yo no vuelvo allá porque en vez de irme bien me va peor? ¿Por qué? Porque tienen miedo a enfrentar las circunstancias. Mírame acá. La Biblia habla en Santiago que la concupiscencia, ¿esto de qué está hablando? Esto está hablando de los sentimientos. Cuando Elías era un hombre que hizo descender fuego, ¿de dónde? Del cielo. Era tanto el respaldo de Dios en Elías que le hace descender fuego del cielo. Por 3 años y medio no llovió por la palabra que Elías dijo. Después vuelve Elías, habla y vuelve la lluvia. Pero este hombre que hizo descender fuego del cielo, este hombre que hizo llover por 3 años y medio que no lloviese, este hombre prestó sus sentimientos. Satanás atacó los sentimientos y las emociones de él. ¿Sabes por qué? Porque él le terminó escondiéndose en una cueva. Porque lo iban a matar, estaban matando a los profetas. Y Elías se esconde. Era un hombre y Elías, ¿sabes qué dice? Yo no soy mejor que mi padre. Yo soy menos que él. Y Satanás ataca los pensamientos de la juventud hoy en día. Y dicen, yo no soy capaz de nada. Yo soy menos que ella. Aquella es más bonita que yo, dicen. Aquel es más simpático que yo. Y los jóvenes se siguen menospreciando por sí mismos. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás conoce la debilidad de un ser humano. Satanás conoce dónde darte. Y él sabe que si tu debilidad son tus emociones, tus sentimientos, créame que Satanás te va a meterse ahí. Un vencedor. Dice la Biblia, somos más que vencedores. Un vencedor pasa por el fuego, pero no se quema. Un vencedor pasa por el agua, pero no se ahoga. Un vencedor pasa por circunstancias, pasa por dificultades, pero jamás se rinde. Un vencedor da la batalla y lucha hasta que Dios en su misericordia le dé la victoria. Un vencedor no es aquel que se queda quieto. Un vencedor no es aquel que mira el problema y en vez de hacer algo frente al problema se queda quieto. No, un vencedor siempre está haciéndole frente al campo de batalla. El vencedor pasa por el fuego y no se quema. Un vencedor pasa por el agua pero no se ahoga. Jamás. Porque Dios respira por nosotros. ¿Por qué no todos pueden ser vencedores? Mira el verso, capítulo Romanos 8, verso 8, por favor. ¿Por qué no todos pueden ser vencedores? No todos pueden ser vencedores. Mira lo que dice el verso 8, por favor. Dice así: y a los que viven según ¿qué? La carne, no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Los que viven según ¿qué? La carne. ¿Quiénes son los que no son vencedores? Los que agradan la carne, los que alimentan la carne, los que de pronto van a la iglesia y dice, pasa un problema y dice, no, yo no veo solución. En vez de agradar a Dios, estás agradando a la carne. Estás pasando por un quebranto de salud y en vez de decir que Dios te dará la victoria, tú dices, yo no veo respuesta de parte de Dios. Estás agradando a la carne. Estás dándole más crédito a la carne que al mismo poder de Dios, que Él lo puede hacer todo. Entonces ellos no son vencedores. ¿Por qué? Porque le dan más crédito a la carne que al mismo Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que nosotros en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Más que vencedores. No vencedor nomás. Somos más que vencedores. Mira el verso 37. De ahí mismo, por favor.
Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La clave para ser vencedor es por medio de aquel que nos amó, y es en Cristo Jesús. O sea, para tú y yo poder tener la victoria es estar tomados siempre de la mano del Señor Jesucristo y creer que Él en su misericordia nos dará la victoria, pero es tomado de la mano del Señor. ¿Por qué Pablo dice antes que estas cosas? ¿Por qué? Porque si tú lees el verso 35, mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está hablando Pablo. Dice, ¿quién? A los vencedores dice, ¿quién nos separará? Mira cómo habla un vencedor. Pablo está diciendo, ¿quién? O sea, está poniendo un ejemplo. Dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ¿qué más? Ni desnudez, ni peligro a espada. Dice, nada de esto nos vencerá, porque el vencedor ya sabe que el Señor Jesucristo le dio la victoria en la cruz del Calvario. Ya Él dio la victoria. Y por eso Pablo vuelve y recalca el verso 37, dice, antes que todas estas cosas. Pero Pablo ya las había mencionado. Dice, ¿quién nos vencerá? El vencedor sabe que en medio de la prueba, ahí está Dios. El vencedor sabe que en medio de la circunstancia, ahí está Dios. El vencedor sabe que en medio del problema, ahí está Dios. El vencedor sabe que en medio del quebranto de salud, ahí está Dios en medio de ello. Por eso Pablo dijo, ¿quién? En todas estas cosas, dice Pablo, lo que está hablando en el verso 35, Pablo dice que ante todos los problemas, está diciendo Pablo así parafraseándolo. Pablo está diciendo, ante todos los problemas, yo fui más que vencedor, dice. Pablo dice, en medio de la angustia, yo fui más que vencedor. Pablo está diciendo, en medio de la persecución, yo fui más que vencedor, dice. Pablo dice, aún en peligro yo de muerte, fui más que vencedor, dice. Pablo dice, aún cuando me picó la serpiente, fui yo más que vencedor en Cristo Jesús. Pablo lo que está hablando ahí en el verso 35 es que él fue más que vencedor. Y si él creyó al Señor, y si nosotros le creemos al Señor, todas las pruebas, todas las circunstancias, si Dios libertó a él, también nos libertará a nosotros. No hay nada que pueda debilitar o apartar de la batalla a un verdadero vencedor. Dios te ha dado la victoria. Pablo dijo, ante la amargura yo fui más que vencedor. Pablo dijo, ante el peligro yo fui más que vencedor. Y dice la Biblia que a Pablo lo apedrearon, a Pablo, y lo dejaron ya por muerto, lo sacaron, lo botaron ya viendo que estaba muerto. Pero dice que entre todo eso fue el más que vencedor. Más que vencedor. La pregunta es, ¿qué estás viviendo? Y mucha gente dice, y entonces a los evangélicos no se pueden enfermar porque somos más que vencedores, dicen. Entonces no nos podemos enfermar. Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, ante toda aflicción yo fui más que vencedor. Pablo lo que nos está enseñando que ante toda enfermedad él fue más que vencedor. O sea, como diciendo, si dicen que no nos podemos enfermar, ¿no se puede enfermar un evangélico? Claro que sí. ¿No se puede, no lo pueden echar del trabajo? Claro que sí. ¿No se puede morir un familiar? ¿No podemos perder un familiar? Claro que sí. Pero Pablo lo que está diciendo que podemos pasar por pruebas, podemos pasar por dificultades, podemos pasar por quebranto de salud, podemos pasar que nos echen del trabajo, que nos despidan del trabajo. Podemos pasar que hay un familiar que partió, pero lo que Pablo está diciendo, lo importando todo ello, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Dale ese aplauso al Rey.
somos más que vencedores. ¿Qué estás pasando tú? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué circunstancia te aferra? ¿Qué circunstancia trae quebranto a tu vida? ¿Qué circunstancia está trayendo quebranto a tu corazón? ¿Qué problema hay que te afligió y de pronto te amargó? ¿Qué problema? Yo me pongo a pensar que si David hubiera visto al gigante, créame que David no hubiera salido al campo de batalla. Porque el ejército de Israel vio al gigante, porque dice que los filisteos eran muy gigantes. Dice la Biblia que era un paladín. Yo siempre he dicho esto: las grandes batallas se ganan o se pierden en la mente. Y las grandes batallas solamente se conquistan de rodillas delante de Dios. Un vencedor tiene claro eso, que si presta su mente puede perder la batalla. Pero un vencedor tiene claro que por más dura que sea la circunstancia, el problema, la dificultad, él sabe que de rodillas Dios le da la victoria. Él sabe que Dios da la victoria. Por eso dice la Biblia que no todos son vencedores, sino todos aquel que creen en el Señor y hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora pregunto, Pablo, nunca usted va a encontrar un pasaje bíblico que muestre a un personaje que no haya pasado por momentos difíciles. Si usted conoce a alguno de entre los discípulos, entre los profetas, que fueron siervos del Señor, y que ellos en el momento, en el transcurso de su vida, en el transcurso de su andar, en el transcurso de servir a Dios, si usted me muestra un pasaje que ellos no pasaron pruebas, tendríamos que preguntarles cuál fue la clave. Pero la Biblia me muestra que todo personaje que le sirvió al Señor, que amó al Señor, que dejó todo por el Señor, dice que pasó dificultades. Ejemplo, uno de ellos, Esteban. Mientras él predicaba era apedreado y dice que quedó sepultado bajo piedras. Pero mientras él, como vencedor, estaba siendo apedreado, ¿sabes qué dijo? Que caiga lo que sea encima de ellos. No. Esteban dijo: Señor, no tomes en cuenta su pecado. Y dice que descansó en el Señor. ¿Qué me da a mí a entender esto? Que si la Biblia dice que ninguno de ellos se salvó, ni el Señor Jesucristo se salvó de pasar pruebas, dificultades, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por ahí? ¿Quiénes somos nosotros para irnos por un lado? Cuando nosotros, dice la Biblia, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz todos los días, dice en Lucas, todos los días, y sígame, dice. El seguir a Cristo cuesta. El seguir a Cristo implica sacrificio. El seguir a Cristo implica morir a muchas cosas y renunciar a muchas cosas que a nosotros nos agrada. Y por eso es que mucha gente no se acerca al Señor, porque aman más el mundo que servir a Dios. Aman más su carne que vivir para Cristo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Sabes qué me impacta? Pablo dice, se encuentra entre los discípulos y les dice: para mí el morir es ganancia, les dice. Pero también para mí el vivir es Cristo, dice. Él se encuentra en esos dos lemas. Pero él tiene muy claro que si Dios le permite estar más en la tierra, para él el vivir es Cristo. Y si Dios se lo lleva, dice que para él es ganancia el morir. ¿Y cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos tienen miedo a morir? Y muchos dicen: ay, es que por la causa de Cristo hemos sido perseguidos. La pregunta es: ¿qué causa?
¿Qué batalla has enfrentado? Pregunto, ¿te están siguiendo para apedrearte? ¿Has dejado todo? ¿No tienes dónde recostar la cabeza? ¿Qué has dejado? Y dicen por la causa del Señor. Ya no toman y dicen es que por la causa del Señor ya no tomo. Ya no fuman, dicen es que por la causa del Señor ya no fumo. Por la causa del Señor ya no estoy en una taberna. No, no estás allá, no es por la causa. Es porque la misericordia de Dios te sacó de allá para que le sirvas a Él. Es para que le sirvas a Él. Y si no estás viviendo en el mundo, es porque Él ya te apartó para Él. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero ¿quién hace esto? Dice que los que son más que vencedores. Ejemplo, otro personaje. Job. Job fue probado por el mismo diablo. Dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios. Y Dios le dice, ¿no has visto a Job? Varón temeroso, recto, íntegro. Como él no hay otro, le dice. Y Satanás le dice, claro que sí. Mira que Satanás conoce. Le dice, claro que sí. Pero le dice, ¿sabes por qué es así él? Porque tú le has rodeado de bienes. Lo tiene todo. Le dice, quítale todo y verás que no te va a servir. Mira a mí que me impacta esto. Satanás va delante de Dios llevando una carta. Le dice, claro que sí. Él te sirve porque tú le has dado todo. Lo has cubierto de bienes, tiene todo. Le dice, quítale, quítale. Y verás que reniega. ¿Sabes qué hace el Señor? Le firma lo que Satanás pidió. Le dice, está bien. Te autorizo que le quites todo, pero no toques su vida. Guarda su vida. Y dice la Biblia que el hombre del Antiguo Testamento, Job, vivió unas pruebas muy duras que murió todo. Lo único que le quedó fue la mujer sabia. Lo único que le quedó. Lo único. ¿Y sabe qué dijo la mujer sabia? Estaba él trabajando y venía un siervo del campo y le decía, Señor, su hijo murió. ¿Qué decía Job? ¿Qué dice un vencedor? ¿Por qué? No, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Bendito el nombre del Señor. No acaba de llegar y viene otro y le dice, Señor, ha muerto otro criado. Señor, Dios dio, Dios quitó. Bendito el nombre del Señor. Mira aún. Mira lo que hace un verdadero conquistador. Mira lo que hace un verdadero vencedor. Si acaba él dice, allá los animales todo. Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor. Y Satanás dijo, bueno, ¿y este man entonces qué? ¿Qué hacemos con este man? Todo bendito el nombre del Señor. Espera y verá. Y dice la Biblia que trajo una enfermedad a su cuerpo, que eran sarnas que tenía que rasparse con un tejo, una teja. Y dice Dios, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están desahuciados y adoran al Señor? ¿Cuántos están pasando por momentos de quebranto de salud? Y dice, Señor, gracias porque sé que a través de esta enfermedad tú te vas a glorificar y yo te voy a conocer más. ¿Cuántos lo dicen así? Lo primero que dice el hombre, el que no es vencedor, dice, ay, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a mí? Y preciso que no acabo de salir una y ya me llega la otra. ¿Y por qué a mí? Pero le quedó la mujer sabia. ¿Y sabe qué le dice la mujer sabia? Le dice a Job, lo ve y le dice, muérete y maldice a tu Dios. El Señor, Job no dijo, Señor, ilumínala o elimínala.
Como muchos dicen muchas veces, Señor, si no cambia, ilumínalo o elimínala. Lo que Job dijo, un vencedor siempre se mueve en el Señor, en el Espíritu. Job dijo, Señor, no tomes en cuenta, no tengas en cuidado lo que ella habla. Perdónala. Como diciendo el Señor, ni sabe lo que habla, dijo Job. Ese es un verdadero vencedor. Que en medio de las pruebas, en medio de la pérdida de un familiar, en medio de la pérdida de sus finanzas, en medio de la pérdida de un quebranto de salud, él nunca se lamentó ni se quejó, sino que dijo, Dios, soy más que vencedor. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, yo sé que mi Redentor vive y nunca yo quedaré en cenizas, dijo. Yo sé que mi Redentor vive, dijo. Y el vencedor, aunque esté en problemas, aunque esté en dificultades, sabe que su Redentor vive y él lo levantará de ahí. Él te levantará. Él te sacará de ese problema. Él te sacará de ese quebranto de salud. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero Él sí lo sabe cuándo. Pero puedo decirte algo. ¿Cuándo te dará la victoria? Cuando tú cambies tu quejabanza por alabanza. Cuando tú dejes de renegar con Él y lo adores. Cuando tú te postres y reconozcas que Él es más y tú eres menos. Cuando tú vas de rodillas, reconoces que Él es soberano, Él es tu creador y tú y yo somos la criatura. Entonces dice que viene la victoria, porque Dios al que le clama, al que le busca, jamás, dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y os hallaréis, porque todo aquel que pide, recibe. Aquel que llama, se le abre, dice. Pero si no buscamos, ¿cómo queremos recibir? Si no se busca, no se recibe. Amén. Pedro, otro, también pasó problemas. A pesar de que fue impulsivo, fue emocionalista. A pesar de que se trató de interponer entre la salvación. Pedro era tan impulsivo, emocionalista, que hablando con Cristo y le dice, me es necesario tener que ir allá porque tengo que ir a la cruz a morir. Pedro lo amaba tanto y le dice, no diga tan palabra. Jamás se le ocurra eso. Por eso el Señor tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Satanás pidió a Pedro, ¿para qué? Para zarandearlo. Y le dice el Señor a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido como a Job te ha pedido a ti para zarandearte. Ya van dos, Job y Pedro. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pedido para zarandearnos? ¿No? ¿No los ha pedido? Voy a orar para que los pida. ¿Ah? ¿A cuántos nos ha pedido para zarandearlos? Pero Pedro, el Señor le dijo, ten fe que yo estaré contigo. No importa si el enemigo quiere zarandearte. Dios está contigo y Él te dará la victoria. Dios te dará la victoria porque eres más que vencedor. No eres solamente vencedor. Eres más que ¿qué? Que vencedor. La Biblia nos habla de grandes personajes que caminaron con Dios y vieron ¿qué? Vieron la victoria. Moisés fue uno de ellos. Josué vio uno de ellos. ¿Quién más? Elías. ¿Quién más vio la victoria? Y el mismo Dios que estuvo con ellos, el mismo Dios que abrió el desierto, en el desierto con ellos estuvo, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara, ese mismo Dios es el de hoy y está contigo y está conmigo. Y si Él les dio la victoria a ellos, también te dará la victoria a ti. ¿Por qué? Porque Él es ahí. No importa por lo que estés pasando, no importa el obstáculo, no importa el camino el que estés llevando. Lo que importa es que Dios está contigo. ¿Y sabes cómo está? ¿Por qué está? Vea
Ve a segunda de Samuel, por favor, capítulo 5. Y vamos a ver ahí algo tremendo, poderoso. ¿Qué dice segunda carta de Samuel, por favor, libro de Samuel? Segunda de Samuel, capítulo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Segundo de Samuel. Mira lo que dice el verso 17 y verso 18. Pero mira lo que vamos a leer acá. Por favor, leamos ahí. Segunda de Samuel 17, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Mire lo que dice. Oyendo los filisteos, ojo con eso, que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar ¿a quién? A David. Cuando David oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. ¿Por dónde se extendieron? Qué tremendo acá, ¿no? David tan pronto es ungido como rey, tan pronto ungen a David como rey. Imagínese, apenas ungido, ya le cayó un problema encima. Ya tenía su enemigo encima. ¿Y cuántos reciben a Cristo y ya tienen un enemigo encima? Y por eso es que hay que dice la Biblia, o hay muchos que dicen, ay, yo no voy al evangelio porque yo estoy bien así. Si yo voy allá, voy a tener más problemas. Pero la Biblia me enseña que David era un hombre que tan pronto fue ungido como rey, se levantó el primer problema. Se levantó apenas. Se levantó un problema contra él. Cuando los filisteos oyen que es ungido como rey, el enemigo no se quedó quieto. Yo siempre he dicho esto aquí. El enemigo no a todo ataca. ¿Se acuerda que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Él no se devora a todo mundo. Él no se devora a todo mundo. Él se devora a los que duermen. Él se devora a ellos. Y yo siempre he dicho esto. Dentro de las iglesias hay personas que Satanás ni siquiera les pone cuidado. No les pone cuidado. Porque él dice, son más de acá que de allá. A él no le importa que tú vengas a culto. A él no le importa que tú leas la palabra. A él no le importa que tú de vez en cuando digas Jesús es mi Señor. A él no le interesa eso. A él lo que le importa y lo que realmente teme es que tú tomes una determinación de vivir y servir al Señor Jesucristo. Entonces si dice, a este lo perdí, y coge sus caballos y sus carretillas y se va tras ti. Cuando tú tomas una decisión de vivir para Dios, cuando tú tomas una decisión de servir a Dios y apartarte del mundo, entonces dice, me levanto contra él. Y ahí es cuando, ¿no le ha pasado esto que no sale de un problema y le llega otro? Y usted dice, yo no entiendo, ¿cómo así que esto? No estoy saliendo de un problema y ya está otro. ¿Sabes por qué? Porque eres un vencedor. Porque eres uno más que vencedor. Y Satanás sabe que si tú y yo nos levantamos, le hacemos mucho daño. Y por eso el problema de Satanás es tratar de debilitar a la persona en sus emociones y en sus sentimientos. Y le dice, ¿para qué vaya? ¿Para qué vuelve? ¿No se ha dado cuenta desde que usted vaya es peor? Mire su hogar cómo está. Mire usted sus hijos cómo van. Es un desorden, es un caos, le dice el diablo. Y la gente dice, oiga, ¿verdad, no? Tiene como razón. Mire, usted está lleno de amargura, le dice Satanás, no se preocupe, mi hija, tranquila, ya somos dos, yo también estoy amargado, le dice. ¿Por qué? Porque prestamos nuestras emociones.
Hay algo que me impacta, mire. Apenas David siendo ungido como rey, ya tuvo el primer problema. Ya tuvo el primer problema. Y ver el verso 18 lo que dice. De ahí de segunda de Samuel. Ahí vamos a quedar. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. ¿Por el valle de qué? El valle de Refaín significa valle de los gigantes. Eso significa la palabra, ¿valle de qué? Porque los filisteos eran gigantes. Y David tuvo que enfrentarse ¿a quién? A un problema gigante, a un obstáculo gigante, a una adversidad gigante, a una circunstancia gigante. Pero David dijo: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. David sabía su posición. Pregunto, ¿sabes tú cuál es tu posición en Cristo? ¿Sabemos cuál es nuestra posición en Cristo? La Biblia dice que David permanecía siempre ¿en dónde? En la presencia de Dios. Y tú y yo sin la presencia de Dios no somos nada. Nada somos. Podemos tener mucho conocimiento, mucho talento, muchos dones, pero si no estamos en la presencia de Dios, de nada sirve todo ello. De nada sirve. David, lo que él sabía era que si estaba en la presencia de Dios, Dios le daba la victoria, porque Dios era un Dios ¿de qué? De victoria. Mira el verso 19, por favor, y verso 20, por favor, de ahí mismo de 1 Samuel. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David cuando se le levantó el enemigo? Se quejó, se lamentó, salió corriendo, dijo: ¿para qué? ¿Sabes qué hacía David, una persona que es vencedor? Dice: entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿qué decía? ¿Iré contra los filisteos, Señor? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Y qué dijo el Señor? Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Qué me enseña aquí esto? Que David, antes de salir, consultaba a Dios. Antes de tomar cualquier decisión, ante cualquier circunstancia, David consultaba a Dios. Pregunto, cuando tú vas a hacer cualquier cosa, cualquier decisión, ¿tú consultas a Dios primero? ¿O vas y metes la cabeza, después reclamas a Dios? Y eso es lo que sucede hoy. Mucha gente primero hace las cosas y después busca a Dios para que lo ayude, cuando realmente no es así. Dice la Biblia que David consultaba a Dios. David no era un hombre emocionalista que prendía empujado. David no prendía empujado. ¿Y cuántos hoy en día son emocionalistas? Y dicen: yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y yo sé que por aquí, yo sé que por allá. Y se van sin consultar a Dios. ¿Cuántos han fracasado en negocios porque no consultan a Dios? ¿Cuántos? Por no consultar a Dios. Pero la palabra dice que Dios le dijo a David: ve, porque yo estaré ¿qué? Contigo, le dijo. Yo estaré contigo. Mira el verso 20. Y vino David a Baal Perasín. Ojo con esa palabra, Baal Perasín. Y allí los venció David y dijo: quebranto Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosas. Por eso llamó aquel nombre de aquel lugar Baal Perasín. ¿Qué significa esa palabra? Significa el Señor quebranta al enemigo. ¿Qué más significa? Significa el Señor abre camino a mi paso. Eso significa esa palabra Baal Perasín. El Señor quebranta a mi enemigo y el Señor abre camino a mi paso. No importa lo que tú y yo, te repito, volvemos y estemos pasando. Esa palabra Baal Perasín
es para el día de hoy también. Dios abrirá camino por donde quiera que tú vayas. Dios abrirá camino. Dios en tu hogar abrirá camino. Con tus hijos abrirá camino el Señor. Porque Él te dará la victoria. Míreme acá para terminar. Había una vez, ¿qué fue que le dio la victoria a David? ¿Que él hacía lo que él quería o era obediente a Dios? La obediencia a Dios. Pero hay algo que me impacta. Él era obediente. La obediencia y la búsqueda de Dios deben ir de la mano. Yo no puedo ser obediente y no tener presencia en el Señor. Yo tengo que buscar de Dios y ser obediente a lo que Dios me dice que yo haga. Si tú eres obediente, pero no tienes relación con Dios, ese vaso está vacío. Porque lo que llena eso, lo que llena tu vida, es la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios te restaura. En la presencia de Dios, Dios te levanta. En la presencia de Dios, Dios te consuela. En la presencia de Dios, Dios te muestra que no estás solo, no estás sola. Él está ahí contigo. En la presencia de Dios, en el momento de los difíciles, Él está ahí contigo. Aún en el momento de quebranto de salud, Él te muestra que no estás solo, no estás sola. Él está contigo. Pero es en la presencia de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Anhelar la presencia de Dios como anhelamos el aire. Una anécdota. Había una vez un joven que quería alcanzar el éxito. Y él quería alcanzar el éxito. El anhelo de él era llegar al éxito. Y se va donde el padre y le dice: papá, dime cómo debo hacer para alcanzar el éxito. Yo quiero lograr el éxito. Yo quiero alcanzar el éxito. ¿Y sabes qué le dice el padre? Hijo, yo no he alcanzado ni he logrado el éxito. Pero conozco una persona que sí alcanzó y logró el éxito. ¿Quién es esa persona, padre? Vive en tal parte, pero es muy lejos, le dice. Entonces el muchacho dice: no me importa. Yo pondré mi tiempo, pagaré lo que sea, pero yo quiero llegar a encontrarme con esa persona. Y se va a tal parte y llegó. Y le dice: Señor, me dijeron que usted alcanzó el éxito. Le dice: ay, muchacho, yo no alcancé el éxito. Estuve a esto, pero no lo alcancé. Pero sí conozco una persona que sí logró y alcanzó el éxito. Entonces le dice: ¿y quién es? ¿Y dónde vive? Le dice: él vive camino a 4 horas al monte. No importa, yo me voy, pero ya está tarde. No importa, dijo el joven. Y llega allá donde aquel anciano de años y de días. Y lo mira y lo queda mirando y le dice: oiga, ¿usted alcanzó el éxito? Lo queda mirando el anciano y le dice: ¿qué quiere, joven? Yo quiero lograr el éxito. Yo quiero alcanzar el éxito. Entonces el anciano le dice: ¿usted está dispuesto a pagar lo que sea para alcanzar y lograr el éxito? El joven dijo: sí. Lo que sea, sí. Vuelve en el camino y le dice: venga, vamos. Y le pregunta: ¿usted está dispuesto a pagar lo que sea? El joven le dice: sí, ya le dije que yo estoy dispuesto, lo que me cobre, lo que sea, pero yo quiero lograr el éxito. Y lo llevó donde había un lago. Y le dice: arrodíllese y sumérjase en el agua. ¿Nada más? Dice: no. Sumérjase y cuánto resiste. El joven se sumergió y ahí resistió y salió. Y el anciano lo queda mirando, le dice: ¿eso es todo lo que usted tiene para lograr el éxito? Ay, es que es mal. Le dije: claro, demuéstreme. ¿No dice que está dispuesto a pagar lo que sea? Y se sumerge por segunda vez y aguantó un poco más y
Eso es todo, le dice el anciano. El éxito cuesta. Le dice, sumérjase vuelta. Se sumerge 3 veces. Cuando el anciano de días y de años ve que el joven ya llevaba un tiempo, le puso la mano sobre el cuello. ¿Cree que qué hizo el joven? El joven eso allá apenas hacía burbujas y el anciano le pone la mano en el cuello y ahí, cuando ya vio el anciano que era necesario sacarlo, lo saca y sale. ¿Qué quería hacer usted conmigo? Me quería ahogar. Y le dice el anciano, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, sí. ¿Qué anhelabas cuando estabas ahí ahogándote? Dijo, el aire para respirar. Le dijo, cuando tú anheles la presencia de Dios como anheles el aire, entonces serás más que un vencedor. Serás más que un vencedor. ¿Cómo anhelas la presencia de Dios? ¿Eres una persona que vas allá y te sumerges? ¿O eres una persona que vas, tocas la puerta y le dices buenas tardes y hasta luego? El que es más que vencedor sabe que su deleite y su victoria están en la presencia de Dios. Tus problemas, tus dificultades tienen respuesta en la presencia de Dios. Como tú anheles la presencia de Dios, viene la victoria. Por eso dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No todos son vencedores, no todos son victoriosos. Aquel que es vencedor, aquel que anhela la presencia como anhela el aire. Deje de comer usted un día, 2 días. ¿Cómo se siente su cuerpo? Va a sentir hambre, se debilita. Pero usted come, ¿qué pasa? Coge fuerzas, energía. El cuerpo coge calor. Y así mismo pasa cuando anhelamos la presencia de Dios. David era un hombre que él vivía anhelando la presencia de Dios a día. Y por eso él dijo, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor, dijo, un día en tus atrios. Es mejor en tu presencia. Y termino acá, él decía, mis problemas, mis circunstancias. Y por eso vea a Romanos capítulo 8, por favor. Mira lo que dice Pablo. Romanos 8. Mira el que vive en la presencia de Dios. ¿Cuánto anhelas la presencia de Dios? Por eso Pablo anhelaba la presencia y él sabía, y dice el verso 35. Pero el 31 dice, ¿qué pues diremos si esto es Dios con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Él sabía que nadie podía ser en contra de él porque Dios estaba en él. Pablo dijo, si Dios en mí, ¿quién contra mí? Si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá filisteo, no habrá problema, no habrá obstáculo que se levante a impedir lo que Dios tiene trazado y diseñado contigo. No habrá. Pero mira el verso 35, lo que dice Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Dice. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? Dice. ¿O desnudez? ¿O peligro? Peligro quiere decir a un peligro en momentos de muerte. ¿Quién me librará? Dice. Sino el verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar. Hermano, nada. Eso es lo que entendemos los vencedores. ¿Cuándo entiendes tú esto? Cuando tú anhelas la presencia de Dios, como aquel joven que anhelaba el aire para vivir. Ese es Dios. Pero a veces queremos ver victoria
sin doblar rodilla. Queremos ver victoria con decirle: Dios, yo soy tu hija y tú eres mi padre, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. ¿Y qué hay con eso nomás? Cuando sabemos que en Cristo somos más que victoriosos. Pero David siempre consultaba a Dios. El deleite de David era la presencia de Dios. Las victorias de David no venían porque él era un hombre que estaba cuidando ovejas. Las victorias que Dios le daba a David venían porque era un hombre que ministraba el corazón, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la presencia de Dios ministraba el corazón de Dios. Todo lo que tú emprendas te dará la victoria cuando tú vivas sumergido en la presencia de Dios. Cierra tus ojos ahí, por favor. Dile: Señor, gracias. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.